Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conversemos con Actualidad Laboral, un programa que ahora estaremos haciendo desde Actualidad Laboral en nuestro canal en YouTube, donde invitaremos a diferentes especialistas para conversar un poco sobre diferentes temas referentes a la parte laboral en Venezuela y también a otros temas legales que puedan serles útiles a ustedes que nos están viendo. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Actualidad Laboral, tanto en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Nos consiguen en Twitter como @actualidadlabor, nuestra página web www.actualidadlaboral.com.be. De todas formas, en la cajita de información les vamos a estar dejando todos los links para que puedan ir a seguirnos. En esta ocasión tenemos de invitado, ya lo deben estar viendo en sus pantallas, es el abogado laboral Wilmer Barrios, perteneciente a la firma de abogados Juan Carlos Varela y Asociados, firma que también es miembro de la firma jurídica internacional Littler Mendelssohn. En esta ocasión vamos a hablar de la inamovilidad laboral. Como muchos conocen, en el país esta forma está decretada desde el 2002, ya tenemos 20 años en que la inamovilidad laboral está presente en el país y por eso hemos invitado al abogado Wilmer Barrios para que conversar un poco y que ustedes conozcan más del tema. Bienvenido, señor Wilmer. Hola, Heller. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo compartiendo este tema, esta nueva etapa de actualidad laboral. Encantada de tenerlo aquí, por supuesto. Señor Wilmer, para empezar esta conversación, queremos saber que nos explique un poco qué es la inamovilidad laboral y cómo, en qué contexto se dio cuando en el 2002 se implementa esta figura, esta forma jurídica. Bueno, fíjate, Heller, es interesante que lo que tú mencionaste al principio, voy a empezar por allí. Tenemos 20 años con decretos de inamovilidad laboral. El primer decreto fue, si mi memoria no me falla, imagínate, ya hace 20 años atrás, en abril del 2002. Y estábamos viniendo de la situación de todo aquello que se llamó el paro petrolero y todo ese tema conflictivo desde el punto de vista político-social. 20 años después, todavía seguimos, tanto los especialistas como los medios, los empresarios, conversando sobre un sistema que en principio constitucionalmente está consagrado como de estabilidad, pero que tanto el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez como el actual presidente Nicolás Maduro, pues han mantenido un proceso o un sistema de inamovilidad. Como dijimos, 20 años en este proceso. ¿Qué significa inamovilidad? Básicamente la inamovilidad lo que significa es que cualquier patrono no puede, o mejor dicho, más que cualquier patrono, los patronos no pueden despedir a las personas sin justa causa. Eso es importante resaltarlo. Porque usualmente, digamos, cuando uno está en una conversación un tanto informal, las personas entienden que la inamovilidad es que no me puedes votar independientemente de lo que yo haga dentro de la organización. Cosa que no es realmente cierta, aunque en la práctica básicamente se puede tender a que eso sea así. La inamovilidad lo que implica es que yo como patrono no te puedo despedir si tú no incurres en alguna de las faltas que están contempladas en el decreto ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, si tú no has hecho primero una solicitud ante el Ministerio del Trabajo, básicamente ante la inspectoría, para que ese funcionario administrativo califique si las faltas que tú cometiste y que el patrono está indicando como causales del despido son válidas o no. Entonces, por eso en ese sentido, no es cierto que todos estamos sujetos a inamovilidad o que no me pueden votar si yo hago cualquier cosa. Hay causales con las cuales, siempre y cuando tú lo puedas demostrar ante un inspector de trabajo, el inspector eventualmente, porque eso también hay que resaltarlo, eventualmente puede indicar o dar una calificación de despido que te permita a ti terminar como patrono con la relación de trabajo. Ok, justamente en todo lo que mencionó señor Wilmer, dice que no todos estamos sujetos a la inamovilidad laboral. Entonces, además de también, porque bueno, la pregunta también venía por ahí de a quién acoge esta medida de la inamovilidad laboral, también díganos quiénes son los que estarían sujetos a y quiénes no. Ok, fíjate, Hel,
Básicamente el decreto o los decretos que establecen esta inamovilidad protegen a todos los trabajadores y trabajadoras, como les dije antes, del despido o de condiciones o de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Pero eso no aplica para el 100% del personal. Hay un personal que la ley califica como personal de dirección que está exento o no está cubierto por la inamovilidad laboral. Y básicamente se toma, en el decreto se menciona este tema porque el empleado de dirección o los empleados de dirección representan al patrono y toman decisiones dentro de las organizaciones. Entonces ese personal básicamente no está cubierto por la inamovilidad. Por ponerte unos ejemplos, probablemente un director de una compañía es un personal de dirección no solamente por el nombre, sino por las funciones que realiza y puede ser despedido sin justa causa. En ese caso no habría que hacer el procedimiento de calificación de despido porque ellos no están sujetos o no están protegidos por el decreto de inamovilidad. Pero un trabajador de cualquier otra área o de cualquier otra posición, pongamos ejemplo, motorizados, analistas, personal de planta, de línea, etcétera, está en este momento protegido por el decreto de inamovilidad. Decreto que tiene vigencia, la inamovilidad está en este momento vigente hasta el 31 de diciembre del año 2022. Es decir, hasta dentro de aproximadamente 7, 8 meses, hay inamovilidad en el territorio venezolano, en Venezuela, para todos estos trabajadores que te acabo de mencionar. Ok, entonces ya nos explica eso, que los directivos, o sea, de repente gerentes para arriba, porque también manejan personal y tienen a su cargo, toman decisiones grandes, no estarían sujetos a la inamovilidad. Correcto. Entonces, nos comenta esto y también faltaría que nos dijera a quién aplica, es decir, cualquier persona en una panadería, en una zapatería, en una empresa constituida, un bufete de abogados, ¿aplica la inamovilidad laboral o de qué depende la aplicación de ese decreto? Sí, por supuesto. O sea, cualquier persona que esté bajo una relación de dependencia que tenga como característica que es una relación de dependencia a tiempo indeterminado, está cubierto por la inamovilidad laboral. ¿Por qué te menciono lo del tiempo indeterminado? Porque el mismo decreto también menciona que no están cubiertos por inamovilidad y desde mi punto de vista por una razón muy lógica, aquellos trabajadores que están vinculados con una organización, con un patrono, mediante un contrato a tiempo determinado, lo que uno conoce vulgarmente como un trabajo temporal. Esas personas no están cubiertas por inamovilidad a partir del momento en que se venza tu contrato. Mientras esté el contrato vigente, por supuesto, están dentro de un proceso de inamovilidad. Pero al día en el que se vence el contrato, sea de 3 meses, 6 meses, máximo hasta un año que permite la ley, esas personas al cumplirse el término del contrato ya no están cubiertas por el decreto de inamovilidad. Y desde el punto de vista del tipo de organización, cualquier patrono, no importa en qué sector esté, sea el sector comercio, como tú mencionabas los ejemplos de panaderías o ferreterías, etcétera, sea en el sector industrial, donde tenemos empresas productoras en el sector alimenticio, en el sector industrial, en el sector metalmecánico, todas las personas, salvo los empleados de dirección, están sujetos a inamovilidad. Y en ese sentido, los empleados de dirección, el año antepasado hubo algunas sentencias, digamos, un tanto novedosas, porque consideraron empleados de dirección, incluso personas de la gerencia media, pero los abogados que estaban representando a estos patronos pudieron demostrar que esa persona en el ejercicio de sus funciones, a pesar de que era un empleado de gerencia media, ejercía labores de dirección. Por consiguiente, no fue considerado dentro de la movilidad, sino que estaba exento o mejor dicho, estaba excluido de ese decreto. Ok, entonces ya hemos conversado un poco de qué es la inamovilidad laboral, a quién aplica y en dónde pues los podemos ver ejemplificados. ¿Cómo en la actualidad, desde Venezuela, desde 2002 hasta 2022, cómo han aplicado esto, abordado las empresas y los trabajadores? ¿De qué manera han llevado esta inamovilidad laboral? Bueno, fíjate, este decreto de inamovilidad o esta sucesión de decretos de inamovilidad, que si mi memoria no me falla, ya suman 26 decretos desde que hablamos ahorita, desde abril del 2002 hasta la fecha.
ha traído una contradicción, en mi opinión, a lo que era el objetivo del propio decreto. Se supone que si estás hablando de un decreto de inamovilidad laboral, obviamente el objetivo es que las personas no terminen su relación de trabajo por una decisión voluntaria del patrono. Y así ha venido dando los primeros meses, los primeros años. Fue bastante difícil llegar a algunas conclusiones en cuál era la efectividad o no del decreto. Sin embargo, a pesar de que no tenemos estadísticas ni en el sector ni en el país, y mucho menos nosotros como despacho de abogados, pero sí tenemos el conocimiento de lo que ha venido pasando con nuestros clientes. Esto lo que ha generado es un incremento en los procesos de lo que hemos llamado, digamos, las empresas, los procesos de negociación. ¿Qué significa estos procesos de negociación? Que dada la imposibilidad real y material de poder despedir a una persona, porque tenemos que primero solicitar la calificación de despido ante la Inspectoría del Trabajo. Eso, por cierto, tienes 30 días para que el trabajador se pueda amparar o no si fue despedido. Eso lo podemos conversar un poco más adelante, ¿sí? Lo que han hecho las empresas es que ante las crisis económicas que hemos tenido, pues las empresas lo que han buscado es la manera de disminuir sus nóminas, pero entonces se ha incrementado lo que pudiéramos decir es el incremento en los costos de las negociaciones. ¿Por qué? Porque entonces las empresas básicamente llaman a sus trabajadores y les indican cuáles son las razones por las cuales necesitan que dejen de prestar sus servicios, y el trabajador ya se ha generado como una especie de baremo, sabe hasta cuándo se ha prorrogado la inamovilidad, y básicamente le dice a la empresa: si tú no me pagas mi salario hasta, por ejemplo, en este año, hasta diciembre del 2022, pues yo no me voy. Entonces ha empezado a incrementarse la cantidad de negociaciones, lo que también en otros momentos los profesionales y los mismos trabajadores y sindicalistas llaman las cajitas felices, porque entonces la persona renuncia a su puesto de trabajo, pero con el aliciente de que va a tener un beneficio económico adicional a lo que realmente contempla la ley si tú estuvieses renunciando, digamos, de forma voluntaria o porque conseguiste otro empleo. La situación, como tú sabes, económica del país ha hecho de que la posibilidad de conseguir otro empleo se hace más difícil, entonces se ha incrementado más bien el desempleo, la informalidad. Por otros lados, quizás más positivo, se ha incrementado los emprendimientos, pero al final es un encarecimiento del costo de los procesos de salida de los trabajadores. Es decir, que si se da esta negociación, hacen la figura como de que yo estuviese renunciando, o sea, como que el trabajador está renunciando en base al acuerdo que se da. ¿Cómo lo colocan los patronos en ese caso? No sé, ¿ponen alguna bonificación o cómo ejemplifican eso? Fíjate, no es que se simula, en efecto el trabajador renuncia, ¿sí? El trabajador te presenta una carta de renuncia. ¿Dónde está la diferencia en otro proceso? Que en el pasado probablemente la carta de renuncia venía acompañada de que, mira, me estoy yendo a trabajar en la empresa al lado, por ejemplo. En este caso no. O sea, el trabajador llega a un acuerdo, presenta su renuncia, y lo que sucede es que una vez que se va, pues no tiene probablemente el otro empleo. Cuando yo te menciono el tema del encarecimiento de la salida, es porque el trabajador lo que le pidió al patrono fue: bueno, está bien, yo entiendo que no hay condiciones para seguir en la empresa, no hay suficiente trabajo, no hay suficiente producción, y yo prefiero estar en mi casa haciendo alguna otra cosa, un emprendimiento, lo que fuera, que probablemente me va a generar más ingresos que el que yo estoy generando en este momento acá, porque no tengo la posibilidad de trabajo nocturno, si fuera el caso, o no hay horas extras porque no hay suficiente trabajo. Entonces tú me pagas un monto adicional. ¿Qué han hecho las empresas? Bueno, hacen ese acuerdo y dicen: bueno, está bien, te cancelo el monto adicional. Eso va a depender del sector. Hay muchos factores que influyen en ese tema del monto adicional. Pero básicamente la renuncia formal se produce, es absolutamente legal, ¿sí? Pero hay un costo adicional porque, bueno, el patrono quiere retribuir de alguna manera con algún emolumento económico el deseo o el derecho que tiene el trabajador de, bueno, de no esperar toda la inamovilidad. Imagínate tú calcula tú que puede haber empresas en este momento en ciertos sectores que tienen a sus trabajadores suspendidos en sus casas por 1, por 2 meses, por 3 meses, porque no hay ni materia prima para producir, ni el mercado está consumiendo lo que la empresa produce o llegar a producir.
Entonces, es un costo adicional para la empresa mantener al personal allí, básicamente y en criollo, sin hacer nada, y para el trabajador tampoco le permite vincularse con otra empresa o con otro patrono para hacer otro trabajo porque él está trabajando ya para otra organización. Entonces ahí es donde se ha incrementado todo este proceso de negociación. Ok, señor Wilmer. Pues como ya han podido ver a lo largo del video, hemos ido paso a paso entendiendo de qué va la inmovilidad laboral, cómo se aplica, todos los escenarios. En caso de que no se cumpla en determinada empresa esta figura de la inamovilidad laboral y se despida a un empleado. Bueno, muchos sabrán, se despide el empleado, no está de acuerdo, no hace esta negociación, va a la inspectoría, pone la queja y resulta que el ministerio le da el reenganche, ¿cierto? Que existe la figura del reenganche. ¿Qué pasaría en este? Bueno, primero que nos hablara de qué es el reenganche y qué significaría eso luego de todo este proceso en cuanto relacionado a la inamovilidad laboral, creo que está. Bueno, fíjate, nuestra principal y mayor recomendación a nuestros clientes y a cualquiera que nos esté viendo en este momento en YouTube es que obviamente deben cumplir con la normativa legal vigente, que es este decreto de inamovilidad. Independientemente de los efectos que pueda tener, pues hay que buscar la manera de que sea lo menos traumático posible. Pero si llegado el caso de que alguna empresa, algún patrono tomase la decisión de ejecutar un despido sin la autorización del Ministerio del Trabajo, está sujeto a que el trabajador pueda ir a reclamar, para lo cual tiene 30 días, ¿sí? Reclamar ante la autoridad administrativa, que viene siendo la inspectoría, el, la, el despido injustificado, para lo cual la inspectoría debe recibir una serie de documentaciones, ¿sí? Establecer si procede o no la solicitud del trabajador, y entonces viene lo que se conoce como la medida de reenganche. Como tú me preguntabas, ¿qué es la medida de reenganche? Bueno, es un procedimiento administrativo donde el inspector del trabajo ordena al patrono la restitución de la situación laboral infringida y obliga al patrono, entre otras cosas, al pago de los salarios caídos y al pago de cualquier monto que haya debido durante el tiempo que duró la persona supuestamente despedida. ¿Ok? Eso, llegado el momento en que se presenta el Ministerio del Trabajo a través del inspector o un funcionario en que haya delegado esa facultad, puede implicarle a los patronos pues algunas medidas un tanto más peligrosas que lo económico, que es que el inspector del trabajo o el funcionario puede, si el patrono se niega a ejecutar la medida de reenganche, puede hacerse acompañar de la fuerza pública y ese patrono o representante del patrono puede estar sometido a alguna medida de privación de libertad. ¿Ok? En el pasado, en estos 20 años, hemos tenido casos de cualquier tipo, incluso casos que te pueden parecer un poco inverosímiles de personas que dicen que son trabajadores de cierta organización y el inspector del trabajo acuerda el reenganche, van a la empresa y la empresa dice, es que este señor nunca trabajó aquí. En esos casos, entonces se tiene que abrir un periodo para una articulación probatoria para que la empresa demuestre que el señor no es el que dice haber sido empleado de la empresa. Pero ya sería un poco más entrar en detalle. Nuestra recomendación para nuestros clientes y quienes nos escuchan es, hay que cumplir la normativa y en caso de que se encuentren ante una situación de reenganche, deben hacerse, digamos, no acompañar, pero sí asesorarse con los especialistas del área para que puedan hacer valer sus derechos. Y si en efecto han incurrido en la eh, poco probable infracción del decreto de inamovilidad, pues tienen que atenerse a las consecuencias legales y, por supuesto, corregirla de la mejor manera posible. Sí, fue ciertamente como usted dice, ya son medidas mayores, palabras mayores de llegar a ese caso, ¿no? Ya no creo que no tenemos mucho tiempo porque no queremos hacerlo muy largo, queremos que ustedes sepan, o sea, aprovechar toda esta información que les damos y condensarlo lo más que podamos. Entonces, señor Wilmer, ¿alguna recomendación final, algún comentario que tenga acerca de la inamovilidad laboral y estos 20 años que hemos tenido bajo estos 26 decretos de inamovilidad laboral? Bueno, fíjate, yo creo que la medida de decretos de inamovilidad laboral no es lo más adecuado pues para
el proceso productivo y mucho menos para los patrones. No necesariamente tampoco para los trabajadores, los que se ven sometidos a estos procesos de negociación o salida. Yo creo que sí habría que hacer una revisión en ese sentido, así como se están haciendo otras revisiones en este momento en materia económica por parte del Ejecutivo, para ver la manera de que sin tener que emitir un decreto de inamovilidad se promulguen, se den incentivos para que las empresas puedan seguir teniendo a sus empleados, incluso ojalá poder incrementar la producción, lo cual traería como consecuencia directa una mayor capacidad de contratar personas, porque en la medida que tus líneas de producción empiecen a arrancar, vas a necesitar cuidado, si no la misma cantidad de trabajadores que tenías en el pasado. Ojalá que podamos ver eso en los próximos meses, para que definitivamente pues, los procesos productivos internos en el país vayan dando sus frutos y podamos mejorar de alguna manera también, que es digamos, de una forma directa el poder adquisitivo de los trabajadores, que ha sido tema también importante en estos últimos 20 años y particularmente los últimos 4. Y bueno, me gustaría que en algún momento pues, me volvieras a invitar para conversar de esos temas que también son interesantes desde el punto de vista legal laboral. Por otro lado, bueno, aparte de nuevamente agradecerte pues la cordial invitación que me hicieron acá al canal de Actualidad Laboral. Bueno, feliz de tenerlo aquí, Sir Wilmer, invitado también de nuestro programa de radio, siempre, amigo de la casa, por supuesto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa de hoy, hablando un poco de la inamovilidad laboral. Tratamos de abordar todos los puntos que creemos que son claves para entender un poco el tema. Y la invitación es, bueno, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya saben que se las dejamos en la cajita de información. Estén atentos a nuestras redes, porque vamos a seguir teniendo conversaciones de actualidad laboral y esperamos, bueno, tener al señor Wilmer y a muchos especialistas de invitados acá. Entonces, hasta la próxima semana y esperemos que les haya gustado el programa de hoy.